Hace algunos días estaba pensando qué nuevos proyectos podía sumar al canal de YouTube. Luego de un rato de reflexión se me ocurrió darle todavía más sentido al nombre del canal que, como todos pueden ver, se llama la Biblioteca de Sanchito. Como el nombre lo indica, es una biblioteca, y si bien es sabido que esto no refiere únicamente a libros, pensé que aún así podía reforzar esa connotación incorporando una sección específica donde la biblioteca contenga literalmente libros. Es decir, un espacio dedicado al análisis de textos sin perder el rumbo del canal, un análisis de corte histórico. No solo vamos a estudiar los conceptos, hechos o narraciones que aparecen en cada obra, sino que también vamos a analizar el libro como un producto, o no, de su contexto histórico. También me puse a pensar qué podía poner de fondo con cada video, y me terminé decidiendo por jugar un juego mientras lo hago, que puede estar relacionado o no con el libro con el que vamos a estar tratando. Pero que al fin y al cabo la única función que va a cumplir va a ser la de que ustedes no estén mirando una pantalla con una imagen estática mientras les cuento de qué trata cada libro o de qué vamos a estar hablando. Y de esta manera va a quedar oficialmente abierto la serie Archivos de Biblioteca. Le pido por favor al público presente que se abstenga de criticar mi forma de juego, porque no va como objeto principal del video y solamente es tener algo de fondo. Y ante la duda, sí, fui derrotado 4 minutos después de terminado el Tratado de Paz, solamente por rigor histórico, ya que los sicilianos no tenían grandes fuerzas para hacerle frente a los españoles en ese momento. Solo por eso, no porque sea malo jugando. El primer libro elegido para hablar en esta sección fue El Príncipe Maquiavelo, escrito en 1513 y publicado póstumamente en el año 1531. Para mediados del 1400, Italia estaba dividida en ciudades-estados de todo tipo, algunas más poderosas y otras no tanto. A su vez, había una fuerte diferencia política entre ellas. Algunas se organizaban como repúblicas, como es Florencia o Venecia, y otras en monarquías, como Milán y Nápoles. Y no hay que olvidarse del caso excepcional que representaba a Roma bajo el dominio papal. Contaba con una economía intensamente mercantilizada y un marcado ascenso de los sectores burgueses, lo que permite hablar de una estructura italiana de tipo preindustrial. Regiones como Florencia se habían consolidado como centros financieros de primer orden, donde un número limitado de familias, como fue el caso de los Medici, concentraban no solo el poder económico, sino también una influencia decisiva en la vida política. A su vez, se desataba desde estas tierras una explosión cultural y artística sin precedente alguno, que se convertiría a su vez en la base cultural de la Europa venidera, el llamado con posterioridad Renacimiento, que marcaría la transición que cerrará la etapa de la Edad Media hacia la moderna, con fuertes raíces grecolatinas de corte antropocéntrica y reviviendo los ideales de belleza, razón y humanismo, promoviendo el estudio de la filosofía, el mecenazgo y la invención de la imprenta. También comenzaba a perfilarse una idea de una sociedad fundada en los principios de estos estados centralizados que de a poco iban mellando en las concepciones políticas del entonces, con ejércitos poderosos de tipo nacionales y administraciones progresivamente burocratizadas, elementos que van a resultar la piedra angular del pensamiento macabeliano. En esta Italia tan convulsionada, el 3 de mayo de 1469, nacería en Florencia Niccolo de Bernardo de Machiavelli, o, más fácil, Nicolás Maquiavelo, funcionario, diplomático y pensador político. Su obra, más adelante, lo convertiría con el tiempo en una de las figuras fundamentales del pensamiento político moderno, al punto de ser considerado por muchos como uno de los padres de la ciencia política. Proveniente de una familia noble empobrecida, siendo su padre abogado, su formación estuvo fuertemente influenciada por el humanismo renacentista que lo marcaría en su interés por la historia, la política y la experiencia práctica del poder. En 1498 comenzó a desempeñarse como secretario de la Segunda Cancillería de la República de Florencia, cargo desde el cual realizó diversas misiones diplomáticas. Muchas de ellas fueron realizadas en Francia, lo que le permitió observar directamente el funcionamiento de distintos gobiernos y formas de ejercer el poder. En 1512, con el retorno de los Medici al poder, Maquiavelo fue apartado del cargo y fue enviado al exilio político. Será en ese contexto, en 1513, donde escribiría varias de sus obras, entre ellas
la más conocida y la que nos tiene aquí a todos reunidos, El Príncipe. Quiero hacer una aclaración previa, y es que este video no va a buscar juzgar moralmente al príncipe ni presentar sus ideas como recetas aplicables en la actualidad. El objetivo es entender el libro en su contexto histórico. La pregunta va a ser, ¿qué problemas se enfrentaba Italia y por qué Maquiavelo escribió lo que escribió? Esta obra surge como una respuesta al clima de época que se estaba viviendo y que antes mencionamos. En ella se realiza un análisis propio de lo que ocurría, de los errores y de los aciertos de los gobernantes de la época, y da como conclusión una especie de receta para los príncipes de ese entonces. En los primeros capítulos, Maquiavelo comienza clasificando los distintos tipos de principados según la forma en que se adquieren y cómo se gobiernan. Como primer tipo presenta los principados hereditarios, que son aquellos en los que las mismas familias gobiernan hace tiempo. Según Maquiavelo, estos son los más fáciles de conservar, ya que los súbditos están acostumbrados a esa dinastía. El príncipe heredero no necesita introducir grandes cambios, basta con respetar el orden establecido y por sus antecesores y adaptarse con prudencia a las circunstancias. En este tipo de principados, el gobernante suele ser naturalmente aceptado, salvo por supuesto que incurra en conductas que lo vuelvan aborrecible para sus gobernados. Como segundo tipo, marca los principados nuevos, que son aquellos que pueden adquirirse de dos maneras. Por un lado, aquellos que completamente surgen nuevos, como el caso de Francisco Forza, quien pasó de general a príncipe gracias a su capacidad militar, y por otro lado, aquellos territorios que se incorporan a un estado ya existente, como lo que ocurrió con el reino de Nápoles bajo el dominio del monarca español. En ambos casos, la dificultad principal radica en consolidar el poder y evitar las rebeliones. Como último tipo, presenta los principados mixtos. Maquiavelo define al principado mixto como aquel que no es enteramente nuevo, sino que se incorpora a un principado previamente existente. En estos casos, incluso el príncipe con un ejército poderoso necesita contar con el apoyo, al menos parcial, de los habitantes del territorio conquistado para poder sostener su dominio. Aquí introduce un punto clave, la compatibilidad al momento de la invasión. Cuando el territorio conquistado comparte lengua, costumbres y formas de vida similares, la integración resulta más sencilla. En estos casos, Maquiavelo recomienda no alterar las leyes ni aumentar los impuestos. En cambio, cuando existen diferencias profundas, el control se vuelve un poco más complejo. Pero acá hace una sugerencia bastante interesante. Le recomienda al príncipe que se establezca personalmente en el territorio conquistado, ya que la presencia directa facilita el control, disuade rebeliones y dificulta la intervención de potencias extranjeras. Y también desarrolla una postura clara sobre la facilidad y beneficios de un Estado centralizado por encima de los estados divididos, ya que se tornan más sencillos de gobernar y conservar, que como van a ver es un punto esencial de la idea maquiavelana, la conservación y la unión de los estados para su durabilidad en el tiempo. En la obra, Maquiavelo toma dos conceptos como esquemas centrales de la misma: la virtud y la fortuna. La virtud es entendida por Maquiavelo como la tenacidad, la astucia y la audacia. Me quiero tomar una licencia personal acá para decir que también entraría el concepto de carisma en la actualidad. Pero hace referencia, y vuelvo a Maquiavelo, en el saber tomar decisiones, realizar lecturas correctas de las situaciones y la capacidad de captar al pueblo que debe tener un príncipe. Y no solo para esto, para captarlo, sino también para poder ejercer la fuerza en caso de ser necesario para que el pueblo lo acompañe o lo obedezca según corresponda. Un punto central en la obra de Maquiavelo es el uso oportuno de la fuerza. La fortuna, en cambio, representa todo aquello que escapa del control del gobernante, que hace referencia a el azar, las circunstancias cambiantes, los imprevistos y las condiciones históricas en las que se desarrolla la acción política. Maquiavelo sostiene que la fortuna domina una parte de las acciones humanas, pero no la totalidad. La relación entre ambos conceptos es central. Frente a un mundo inestable y cambiante, el príncipe debe estar dotado de la virtud. Debe ser capaz de anticiparse, adaptarse y aprovechar las oportunidades que la fortuna representa. En El Príncipe, Maquiavelo subraya la importancia de la autonomía exterior, como una condición indispensable para la supervivencia del Estado.
Esta autonomía debe apoyarse fundamentalmente en la fuerza militar propia y en las alianzas estables y convenientes. En primer lugar, el autor rechaza de manera tajante la utilización de tropas mercenarias, una práctica bastante común para la época. Maquiavelo las describe como cobardes, ineficaces y peligrosas, especialmente en momentos de guerra. En su lugar, recomienda la conformación de tropas propias, disciplinadas y con un sentido de pertenencia al Estado y cuya lealtad esté orientada exclusivamente al príncipe. Esto no implica para nada que Maquiavelo sea un pensador belicista. Por el contrario, sostiene que la única guerra legítima es aquella que resulta necesaria. La preparación militar no corresponde a una exaltación de la guerra, sino a la necesidad de evitar la dependencia y la vulnerabilidad frente a potencias extranjeras. En el plano diplomático, Maquiavelo también advierte sobre los riesgos de las alianzas inestables y especialmente de los auxilios militares extranjeros. Estas alianzas pueden volverse fácilmente contra el príncipe, colocándolo en una posición de debilidad o subordinación frente a otro príncipe. En este sentido, Maquiavelo es categórico. Quien necesita del extranjero para sostenerse ya ha comenzado a perder su estado. Es en el análisis de la política interior y del proceder del príncipe donde Maquiavelo adopta un tono particularmente pragmático, abordando cuestiones sensibles como la moral, el amor, la crueldad y el temor, que hasta el momento eran conceptos profundamente arraigados en la tradición política medieval. Estos elementos no son evaluados en el término de lo justo o lo injusto, sino según su eficacia para la conservación del Estado. Frente a cada situación, la pregunta central es siempre la misma. ¿Permite esta acción mantener el orden y la estabilidad política? En este marco, para empezar, Maquiavelo sostiene que si bien es deseable que el príncipe sea tanto amado como temido, cuando no es posible reunir ambas características, resulta más seguro ser temido. El temor, correctamente administrado, es más eficaz para prevenir traiciones y garantizar el orden que un amor basado en vínculos frágiles. Asimismo, Maquiavelo afirma que la crueldad, cuando resulta necesaria, debe aplicarse de manera rápida y ejemplificadora. Un castigo mal administrado genera resentimiento. Uno decisivo elimina la posibilidad de la venganza y contribuye a la estabilidad del poder. De manera contraria, cuando se trata de buenas intenciones o de buenas acciones, debe administrarse de manera parcial, por partes y sostenido en el tiempo, para que genere en la población un sentimiento positivo. Por último, el autor otorga un lugar central a la prudencia, especialmente en lo relativo al consejo y al entorno del príncipe. Advierte sobre el peligro de los aduladores y recomienda rodearse de un grupo reducido de consejeros capaces de expresar crítica sincera en ámbitos delimitados. El príncipe debe saber escucharlos, aunque siempre la decisión final debe recaer en sus manos. En este sentido, Maquiavelo advierte también sobre el cuidado en la elección de los aliados y colaboradores. No todos los aliados fortalecen al príncipe. Aquellos que concentran poder propio, están armados o cuentan con apoyos independientes pueden convertirse en una amenaza futura. Por eso, debe fortalecer a quienes dependen de su autoridad y cuya posición esté directamente ligada a su continuidad en el poder. Fortalecer a quienes puede prescindir del príncipe es, para Maquiavelo, uno de los errores políticos más peligrosos. Para comprender El Príncipe, resulta fundamental leerlo como un producto de su tiempo. Maquiavelo escribe en una Italia profundamente fragmentada, atravesado por una transformación cultural, artística y política profunda, marcada por tensiones constantes entre estados rivales. Se trataba de una región económicamente productiva y dinámica, pero políticamente débil, expuesta a la intervención y dominación de potencias extranjeras que disputaban su territorio. En este contexto, El Príncipe puede entenderse como un intento de pensar el poder desde la urgencia histórica. Maquiavelo no busca construir un ideal político abstracto, sino ofrecer una herramienta para enfrentar una realidad de crisis y división. Su reflexión está orientada a fortalecer la capacidad del Estado con la aspiración de modificar el destino de una Italia castigada por la división y la dependencia externa.